¿Qué es lo que mantiene al hombre en el pecado? ¿Por qué el impío sigue su camino con total despreocupación? Es porque no hay temor de Dios en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3, versículo 18. Hermanos, no nos engañemos. Cuando el temor de Dios desaparece, toda maldad se multiplica. El temor de Dios no es un simple respeto, no es una vaga reverencia por lo divino. Es la conciencia profunda de que Dios es santo, juez y Señor de todas las cosas. Mirad a este mundo, cómo ha echado a Dios de sus pensamientos. El hombre vive como si el Todopoderoso no existiera. Blasfema su nombre, se burla de su palabra y desprecia su ley. Hoy los pecadores caminan con altivez, los gobiernos legislan en contra del cielo, y los corazones se han endurecido en su rebelión. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto no es solo el estado del impío, sino también de muchos que se llaman cristianos. Dicen creer en Dios, pero viven como si Él no existiera. Quieren las promesas del Evangelio, pero no la santidad de Dios. Cuán grande es la necesidad de que el Espíritu Santo despierte a los hombres a la realidad de su temor. El terrible resultado de una vida sin temor de Dios. El temor de Dios es el cimiento de la verdadera sabiduría. Sin Él, la humanidad se sumerge en la locura del pecado. Mirad la historia del hombre y veréis que cuando el temor de Dios se pierde, el juicio de Dios se acerca. Una mente endurecida y sin entendimiento. El hombre sin temor de Dios se vuelve un necio en su corazón. Puede jactarse de su ciencia, de su cultura, de su progreso, pero en lo que realmente importa, su entendimiento está entenebrecido. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. El pecado lo ha cerrado. No ve el peligro de su alma, no recoge su propia culpa, y en su orgullo se cree autosuficiente. Cuán trágico es ver a hombres que caminan directo al infierno, con una sonrisa en su rostro. Una vida entregada a la maldad. Cuando el temor de Dios se elimina, cuando el temor de Dios es eliminado, el pecado ya no tiene freno. El alma se entrega completamente a la iniquidad. El mentiroso se vuelve cínico. El avaro justifica su codicia. El fornicario se burla de la santidad. El blasfemo se regodea en su rebeldía. Cuán claro es esto en nuestra generación. Los hombres ya no solo pecan en secreto, sino que celebran su pecado en público. Lo que antes se hacía en la oscuridad, hoy se proclama con orgullo. La maldad es aprobada por las leyes, exaltada en el arte y defendida con pasión. Pero Dios no cambia. Lo que era abominación para Él hace miles de años, sigue siendo hoy, y aunque el mundo lo niegue, cada pecado será juzgado con justicia. Un corazón insensible al Evangelio. Cuando el temor de Dios se va, el hombre deja de escuchar la voz del Señor. Ya no siente convicción de su pecado, ya no se humilla, ya no tiembla ante la palabra. Su corazón se endurece como piedra. Cuando Noé predicó, la gente se rió de él. Cuando Lot advirtió a Sodoma, lo tomaron como un bromista. Cuando los profetas llamaron al arrepentimiento, los mataron. Hoy no es diferente. Predica sobre el amor de Dios, y muchos te escucharán, pero habla del juicio de Dios, y te llamarán fanático. El hombre moderno ha erradicado el temor de Dios en su insensatez. Se ha entregado a la mentira,
de que nunca será llamado a rendir cuentas. Pero llegará el día en que toda rodilla se doblará, y entonces aquellos que despreciaron el temor de Dios clamarán en el día de su ira. El temor del Señor, el principio de la sabiduría. El problema del hombre es que ha perdido el temor de Dios, y la única solución es que Dios mismo lo restaure. El temor de Dios comienza con la convicción del pecado. Cuando el Espíritu Santo obra en un alma, lo primero que hace es despertar el temor de Dios. Pedro, tras negar a Cristo, lloró amargamente. Isaías, al ver la gloria de Dios, clamó: ¡ay de mí! El carcelero de Filipos, temblando, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? El alma que ha sido tocada por Dios ya no vive con ligereza. Llora por su pecado, se humilla, tiembla ante la palabra. El temor de Dios nos lleva a Cristo. El temor de Dios por sí solo nos salva, pero sí nos empuja a correr a Cristo. Si tememos el juicio, si tememos la ira venidera, entonces abrazaremos con gozo la gracia del Salvador. ¡Cuán glorioso es esto! El mismo Dios, que es fuego consumidor, nos ofrece refugio en la cruz de su Hijo. En Cristo el pecador culpable es perdonado. En Cristo el corazón endurecido es transformado. En Cristo el rebelde se convierte en hijo de Dios. El temor de Dios nos lleva a una vida de santidad. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El temor de Dios no solo nos libra del pecado, sino que nos impulsa a vivir en santidad. Ya no vivimos para agradar al mundo, sino para glorificar a aquel que nos salvó. El creyente verdadero no juega con el pecado, no negocia con el mundo, no se conforma con una vida tibia. Camina con reverencia, ama la palabra, obedece con gozo. Ese es el verdadero temor de Dios. ¿Dónde está tu corazón? Querido amigo, te pregunto con urgencia, ¿vives con el temor de Dios en tu corazón? ¿Tiembla tu alma ante su palabra? ¿O sigues caminando en arrogancia, ignorando la voz del Señor? No hay temor de Dios delante de los ojos del impío, pero en el corazón del redimido, el temor del Señor es su deleite. Si hoy estás sin Cristo, corre a Él antes de que sea tarde. Si eres su hijo, vive en reverencia, en obediencia y en amor por su gloria. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos 112, versículo 1.